Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la historia del uso de la droga aquí en Estados Unidos y hemos venido llevándolo por épocas y estamos en posiblemente una de las partes más interesantes de el cambio de la sociedad, el cambio de la economía, el cambio del progreso de este país, en lo que influencia mucho el incremento del uso de la droga, que va a ir saltando paulatinamente esa cuestión de cada 10, 15, 20 años y va incrementando y llegaremos hasta lo que se consume hoy en día. Y como les he comentado anteriormente, es importante entender este consumo de la historia de Estados Unidos porque por ser el país consumidor más grande del mundo hay una razón, o no una, hay muchas razones que la gente no comprende por qué esto ocurre, ¿no? Entonces, no solo hablamos de las razones personales, sociales, las corrientes culturales, las corrientes ideológicas, sino también estamos hablando obviamente del negocio, la parte del negocio. Y una de las cosas que mucha gente sabe, pero a lo mejor no lo asocia, es que este es un país obviamente altamente de consumerismo, o sea, se consume mucho de todo. Si recuerda, he comentado que Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero consume del 35 al 40% de todos los productos que se producen alrededor del mundo. O sea, este país consume más que todos los demás países en lo que es cualquier cosa que se fabrique o que se produzca en cualquier país del mundo que tenga interés en la sociedad americana. Cuando usted tiene una cultura de consumerismo como la que hay aquí, obviamente por razones económicas, porque la economía siempre ha sido bastante fuerte, entonces tiene tendencias a exagerar y a extenderse en lugares en consumos de distintos elementos, distintas cosas, que en muchos países se les hace un poco prohibitivo y que a lo mejor no consume una élite de un país muy específico. Entonces estábamos en la época, se recuerda, de los años 30, cuando ya se sube a la presidencia Franklin Delano Roosevelt, acababa de pasar la gran recesión de 1928, se acaba la ley seca en Estados Unidos que controlaba el consumo abierto de alcohol hacia el público, y ahora todo el mundo vuelve a consumir alcoholismo, o sea, alcohol, y hay un incremento una vez más de alcoholismo, y entonces con eso también comienza el consumo de droga. Y lo que le comentaba era que una de las cosas que el gobierno hace en esa época es crear nuevas leyes para controlar estas drogas, pero con la intención un poco más dirigida y un poco más, digamos, escondida la ideología de que estas leyes afectan específicamente a cierto sector de la comunidad. Y estas leyes no solo las aplican porque son leyes racistas, no solo las aplican al tema de la droga, sino también al tema, por ejemplo, de segregar las comunidades. Una de las cosas que tiene una gran influencia hoy en día en el consumo de droga, por eso lo menciono. Acuérdense que lo que hablamos aquí tiene una relación directa con el consumo de droga. Se empiezan a construir las grandes orbes habitacionales en todo Estados Unidos, las ciudades más grandes, Chicago, Nueva York, ciertos barrios de distintos lugares importantes en Florida, en California, y lo que hacen es segregar a través de distritos, de zonas específicas, a ciertas minorías, y por lo tanto y esto lo hacen específicamente ingenieros urbanos. O sea, hay estudios que demuestran hoy, por ejemplo, muy claramente que muchos edificios que se construyeron, por ejemplo, de departamentos en las grandes urbes como lo que es, vamos a usar el ejemplo de Nueva York. Ustedes, los que han estado en Nueva York, saben a lo que me refiero. Muchos de esos departamentos fueron específicamente delineados para que sean habitados por la raza afroamericana, por la raza hispana. Eso eventualmente, a medida que va pasando el tiempo y que la conglomeración de ciertos grupos sociales se van
concentrando en esos lugares es donde eventualmente se crean los grandes centros más pobres y también los centros más delictivos y de más consumo de droga. O sea, todo tiene una relación, ¿verdad? Y entonces es ahí donde todavía hoy en día muchas de estas leyes que aparentemente no son tan racistas, pero sí lo siguen siendo, porque, por ejemplo, para que vea cómo influenció, o sea, estamos hablando de las leyes que fueron pasadas en 1930 y estamos en el 2023 y estamos hablando de que esas leyes todavía afectan a la sociedad afroamericana, a la sociedad hispana, a la sociedad extranjera. ¿Por qué? Porque fíjese que el 95% de la población carcelaria en este país es afroamericana, o es hispana, o es un poco asiática. O sea, hay el anglosajón tiene una cantidad de gente presa también, ¿no? La raza, pero la mayoría está compuesta por la raza negra y la raza hispana. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, y esto se ha hecho estudios, que la ley aquí tiene tendencia a arrestar a más gente de esa raza si le encuentran cierta cantidad de droga que si lo hicieran con una persona de la raza blanca. Esto está demostrado. Se ha tratado, se habla mucho, hay sociólogos, hay psicólogos, hay políticos que hablan mucho de esto, pero las cifras no mienten, las cifras siguen siendo, y una cantidad de personas, y ahora que ya empecemos en los años que vamos a ir avanzando, muchas personas de los años 30 hacia adelante fueron arrestados de estas razas particularmente y fueron encarcelados constantemente, mucho más que un blanco. Entonces, sí tiene todo esto una gran influencia en el sistema social, en el sistema económico, porque tiene que entender una cosa, y esto ocurre muy posible en su país. Por ejemplo, si usted experimenta en su país, si usted en su país experimenta inmigraciones extranjeras, ya sea de países limítrofes o extranjeros de otros más lejanos y demás, pero son gente que vienen buscando una mejor situación económica, como muchos lo hacen aquí en Estados Unidos. Cuando esa gente no se le permite competir, ya sea por cultura, por experiencia, por educación, por trabajo, por lo que usted quiera, competir en el mercado y entrar en una sociedad como la que usted vive, o acá esta ciudad, estas sociedades aquí de consumerismo son más grandes, mucho más gente. ¿A dónde va? ¿De qué sobrevive? ¿Cómo sobrevive esa gente? ¿De qué subsiste esa gente? Entonces tiene que buscar alternativas. Y una de las pocas alternativas que le queda son trabajos muy esclavos, que pagan muy mal. Y ahí es donde viene un poco la explotación de los ilegales, de que se le paga la mitad de lo que le pagara, por ejemplo, a un individuo nacido aquí en Estados Unidos por el mismo tipo de trabajo. Estas personas buscan entradas de dinero en otros lugares. ¿Y cuál es el lugar más común? Obviamente un poco el delito, pero como estamos hablando del tema de las drogas, la droga es uno de los negocios que más ellos se introducen porque las opciones son limitadas. Comento esto porque le digo, estoy en el principio de los años 30 cuando empieza todo este movimiento, pero ya hoy en día sigue siendo un drama, y le estoy hablando de que de 80, 90 años atrás. Entonces no han cambiado muchas las cosas, ¿verdad? En lo que estamos hablando. Bueno, vamos a regresar a los años 30. En los años 30 hay dos cosas que ocurren, le vuelvo a repetir. Estados Unidos sale de la gran recesión, de la caída de la bolsa del 28, y empieza a construir, empieza un gran auge económico y social, en lo que se empiezan a construir grandes carreteras, grandes puentes, se empiezan a construir mucho más obras habitacionales. O sea, el país se expande un poco, no estamos en los años 30 de formación, y con él también se crea, porque acuérdese que los seres humanos, una de las cosas que hablábamos, y esto es referencia también al uso de la droga, es podemos estar constantemente trabajando, podemos estar constantemente tratando de sobrevivir, pero en algún momento tenemos que descansar, y lo que buscamos los seres humanos en el descanso es una forma de diversión. Y la diversión aquí en Estados Unidos es muy importante porque
los sistemas laborales, los sistemas, digamos, el sistema de trabajo aquí es muy específico. Usted trabaja 8 horas por día, tiene 5 días a la semana, 2 días de descanso, esto es por ley. Se le paga si usted trabaja horas extras, se le pagan horas extras, tiene 15 días de vacaciones al año, en fin, todo eso que hasta esa época no existía, que se va imponiendo todos estos sistemas, crean una necesidad de entretenimiento. Y el entretenimiento que se despierta en esa época, que ya venía avanzando y que no solo influye aquí, sino que eventualmente influye en todo el mundo y sigue siéndolo hoy en día, es Hollywood, las películas, la cinematografía. O sea, la cinematografía empezó en 1908, 1909, 1910, con Alva Edison crea el primer proyector para filmar y demás, y luego los primeros estudios de cine aparecen en el año 11, 12, 1911, 1913, 14 en Hollywood. Originalmente estaban todos en Nueva Jersey, emigran porque Nueva Jersey no era un lugar muy agradable para filmar, emigran a California, que eran campos abiertos. O sea, Los Ángeles no era la urbe que es hoy en día, ni era puro campo. Entonces ahí se concentran los estudios de cine y ahí se crea toda una industria de entretenimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver el cine con la droga? Usted dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Amigo, amiga, todo lo que yo hablo tiene una relación, si no, no lo comento. Los estudios de cinematografía, una vez que ya avanzan, y ya le digo, es fascinante la historia de Hollywood, pero ya vamos a avanzar a los años 30, a los años 40, ya son grandes monopolios ellos. O sea, los estudios de cine en California, aquí en California, son enormes, o sea, ya crecen. Y hay 4, 5, 6 estudios de cine, ¿no?, que son como carteles. Imagínense, tienen toda una producción, tienen sus propios artistas, tienen digamos, su corral de artistas selectivos que no se los presta ni uno ni otro. Crean, tienen ciertos directores, tienen ciertos escritores y empiezan a hacer una cantidad enorme de películas que se han hecho muy famosas, que si usted las conoce, si a usted le gusta el cine, usted se va a enterar. Películas extraordinarias como El Mago de la Oz, Lo que el viento se llevó, o sea, películas históricas muy importantes, y se crean los grandes actores. Dos cosas ocurren de esto. Número uno, es un gran entretenimiento para la población, pero acuérdese que esta industria, como todas las industrias, que crece a grandes niveles en los años 30, 40 y 50 particularmente, hasta los 60, 70, es cuando ya empieza un poco a decaer, crea también una serie de ídolos superfluos, no actores de cine. Y estos estudios se dedican ¿a qué? A publicitar esas películas y esos estudios de cine, y a publicitar a estos ídolos, ¿no? Y entonces tiene los actores muy famosos de la época que si usted estudia, si usted lee cómo funcionaban esos estudios, eran como unas mafias, porque se firmaban contratos y esta gente tenía que responder y trabajar constantemente produciendo cierta cantidad de películas al año. Pero era intenso, porque para los que no conocen del cine, la producción de una película, o sea, en el traqueteo diario de la filmación, empiezan a las 4 o 5 de la mañana con el maquillaje, con el vestuario, con todo, y empiezan a filmar. Y estas películas el día de filmación puede durar hasta las 4, 5, 6 de la mañana del otro día. O sea, la cantidad de descanso y de dormir de los actores, de los trabajadores, es todavía es un poco más, pero ya ahora está más controlado por la ley, pero era muy leve. ¿Por qué? Porque los estudios tenían su control, y además acuérdense que todo se filmaba dentro de esos mismos estudios. Si ustedes han visitado, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar por California, de visitar a California y ir a Los Ángeles, todavía quedan algunos tours de los estudios, por ejemplo los Universal o Metro Goldwyn Mayer o Century Fox, que usted puede ver los estudios como eran. Ya hoy en día la cinematografía ha cambiado muchísimo, pero en esa época era esto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Usted qué cree que ocurre con el cuerpo humano? ¿Usted cree que el ser humano puede aguantar ese traqueteo diario por más
guapo, bien parecido sea el hombre, o atlético, o la mujer tan bella y todo, requiere, porque es estresante ese tipo de vida, requiere un sistema de relajamiento más organizado. Y he aquí, amigos, donde hay una asociación directa entre una gran cantidad de problemas de alcoholismo y consumo de droga, que obviamente se va reflejando. Y si usted estudia, si usted lee sobre, le digo, esto es apasionante, si usted lee sobre la biografía de algunos de los grandes actores, muchos de ellos eran drogadictos, porque no podían funcionar, no podían hacer la cantidad de películas, no podían, no duraban tanto tiempo en el set del cine de filmación, porque no les daba el cuerpo. Entonces los tenían que cafeinar, los tenían que darle, y les daban barbitúricos, y les daban píldoras, y por ejemplo, a las mujeres, siempre, si usted ve esas películas, la mayoría eran mujeres muy delgadas, las tenían que mantener por la estética de la película, siempre muy delgadas. Entonces siempre las tenían con algún tipo de drogas de dieta, que generalmente eran anfetaminas. Entonces había mucho adicción dentro de eso. Además, acuérdese que estoy hablando de que corría mucho dinero en estos lugares. Entonces había grandes fiestas, se la pasaban de fiesta en fiesta, se la pasaban de inauguración en inauguración, todo. Entonces ese tipo de vida del estresante era donde había un gran consumo de no solo de bebidas alcohólicas, sino de droga. Amigos, amigas, ese tema en Hollywood nunca se ha acabado, sigue siendo hoy en día uno de los grandes dilemas. Y por eso ustedes de vez en cuando, que sobre todo los que estamos aquí lo vemos más seguido, usted se entera de algún actor que se sobredroga, que muere, o que tiene problemas de alcoholismo y de droga. La mayoría de los actores, una gran cantidad de actores, usted de vez en cuando se entera que entran a algún centro de recuperación, ya sea por alcoholismo o con droga, por el tren de vida que lleva. Entonces por eso le comento esto, porque esto es muy importante para hacer un recuento de los centros, de dónde se mantiene. Y hoy en día, y esto lo voy a hablar más adelante, hoy en día hay toda una industria que le vende droga a Hollywood. Es más, hay en ciertos contratos, en ciertos actores que exigen que en su contrato se le ponga una cantidad de dinero para gastos extracurriculares, que significaban básicamente para consumo de la cocaína, de la anfetamina, de cualquiera de estas, para que duraran. Entonces, para que vean la influencia. Ahora, estos estudios tenían sus grandes dramas, pero tenían su gran poder. Una de las cosas que usted tiene que entender aquí, amigo, amiga, es que cuando tenemos industrias, y esto va a haber obviamente una comparación con la parte financiera. La parte financiera en esa época no estaba tan metida en Hollywood todavía, hoy ya sí, pero antes no. Los estudios de cine, particularmente en California, controlaban mucho de lo que pasaba. Y le comento esto: si ocurría algún accidente, si ocurría alguna muerte, a veces ocurría, por ejemplo, que algún esposo o esposa drogada moría, o alguien mataba a alguien, o alguien cometía un asesinato. Ya se imagina por lo que ve las orgías que había, o sea, había un montón de problemas de todo tipo social. Digo, no, si había esto, generalmente la primera llamada no era a la policía, fíjese qué cosa curiosa, sino era al presidente del estudio, de la compañía, y era el presidente del estudio el que mandaba gente del estudio, empleados del estudio específicamente, para lidiar con el problema ya sea de un cadáver o de una sobredosis o de una cosa. A tal nivel era el poder. Así que cuando llegaba la policía ya estaba todo resuelto. Y obviamente cuando llegaba la policía, porque en Los Ángeles particularmente esto se distinguió mucho en los años 30, 40, 50, la policía estaba en la nómina de los estudios de cine. Es más, si usted era un ejecutivo alto de alguno de los 4 estudios, de la Metro, Goldwyn Mayer, de Fox, de Warner Brothers, de Universal,
generalmente la policía le daba su chapa, su placa de policía y su identificación. Cosa de que si alguien lo paraba o tenía un problema, usted tenía su identificación oficial de parte de la policía. Esto eventualmente la policía de Los Ángeles, cuando se reestructuró todo en los años 60, se cortó todo esto. Pero es fascinante. Le digo esto porque cualquier consumo de droga, cualquier consumo de alcoholismo, cualquiera de estos temas de exceso estaban controlados y nadie se enteraba. La prensa estaba comprada, los medios estaban comprados, el gobierno estaba, la policía estaba comprada. Entonces tenían un gran control. Y era un gran acabose, era un Sodoma y Gomorra en California. Ya hoy el poder ese ya no existe por la diferencia de los medios informativos y los medios abiertos. Es imposible cortar eso. Hay lugares así, todavía hay algunos que lo tratan de hacer, pero hay otros que ya no se puede. Entonces, esto es importante saberlo porque Hollywood eventualmente, como ustedes saben, no solo influenció la cultura estadounidense de la formación, porque todo lo que pasaba en las películas no solo era ficticio, sino era de buena vida, o sea, era entretenimiento, era alegría, era tranquilidad, era música, era amor, era pasión, era todo, no había sufrimiento, no había nada. Entonces mucho de eso era copiado por la sociedad, o sea, por eso le digo que Hollywood sí tuvo una influencia muy importante en la formación en los primeros años, de los años 40, 50, 60. Esa misma, digamos, publicidad, si usted le quiere decir, del estilo de vida estadounidense, se lo exportó al resto del mundo, y si ustedes más o menos somos de la misma edad, usted pudo ir a ver muchas películas en su época en los que se quedaba fascinado por el tren de vida y el sistema de vida, la tecnología, todos los juguetes caros, los automóviles, las casas, la modernización de su casa, por ejemplo, con el lavarropas, el refrigerador, el aire acondicionado, todas esas cosas que eventualmente llegarían a nuestros países, acá se patrocinaban, ¿no?, a través del Hollywood. Pero también no solo veía eso, usted también veía las costumbres, ¿verdad? Veía las costumbres, veía todo eso. Y eso fue influenciando. Y se acuerda cuando yo hablaba de las adicciones, que decía que muchas veces hay películas o hay medios sociales o hay libros o hay revistas o hay novelas que patrocinan o que enaltecen o glorifican un poco el tema de la droga. Bueno, ya ahora más o menos sabe de dónde viene esa conexión. Imagínense aquí en Estados Unidos. Esto no quiere decir que todo el mundo se hacía drogadicto, esto obviamente no quiere decir que todo el mundo se hacía alcohólico, pero sí influenciaba a ir cambiando un poco la sociedad y dictando esa ideología. Y esta idea se fue distribuyendo por todo el mundo. Entonces, los años 40 ya cambia un poco y sigue siendo Hollywood, sigue siendo lo que es, pero ¿qué pasa en el año del 38 al 45? Comienza la Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania invade primero Polonia, después Checoslovaquia, y entonces se expande la guerra europea. Estados Unidos se retiene un poco, pero eventualmente se abre un conflicto político con Japón. Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos entra al conflicto mundial, mandando tropas al Pacífico y mandando tropas a Europa. Eso da un salto en la plataforma mundial a Estados Unidos y sobrepasa a Inglaterra, sobrepasa a muchos de los países europeos, y una de las cosas que contribuye a Estados Unidos que asuma ese papel mundial es la habilidad de producir tanto material bélico en tan poco tiempo. O sea, una de las cosas que Estados Unidos contribuye, además de hombres, es los pertrechos de guerra. Y es donde Estados Unidos sube su posición económica, y con él se doblega el consumerismo. ¿Y qué pasa? Se doblega la necesidad de divertirse más. O sea, acuérdense, países que son muy intensos, que tienen un tren de vida muy fuerte, que tienen una sociedad
como decimos aquí, de mucho consumo, con una sociedad de mucha intensidad, la gente que está constantemente trabajando, la gente que está también produciendo, la gente que está constantemente más económico, quiere divertirse. Y la diversión la encuentra en lo que veamos. Si no la encuentra personalmente porque no tiene el nivel cultural, porque no tiene el nivel social, lo encuentra en, digamos, sustancias como son las drogas, como es el alcohol. ¿Me entiendes? Terminando la guerra, todos esos heridos, toda esa gente que regresa, tiene que mantenerse, porque acuérdese, usted porque si fue herido en el frente de batalla no se cura inmediatamente. Viene la parte psicológica de la guerra y viene la parte también física de las heridas y demás. Miles de millones de personas en todo el mundo fueron heridas. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos al ascenso una vez más del consumo de drogas para quitar los dolores, como la morfina, como la heroína, que son las que más cuentan, un poco la marihuana, un poco la cocaína, y una vez más se reviva ese constante, digamos, sistema de no solo de diversión, sino también de curación de dolores y de pasar los tiempos. ¿Qué ocurre acá también, obviamente, ¿no? Y se expande bastante con la sociedad, porque además había que producir todo ese material. Y fíjese, cosa curiosa, la mayoría de los hombres que son enviados a la guerra, la gente joven, quienes se quedan en las casas, las mujeres, las hermanas, las hijas, y ellas son las que toman, en cierto modo, una posición de trabajo, porque ellas son las que ocupan esos trabajos en fábricas, en gasolineras, en el mercado, en todos lados había mucho más mujeres trabajando, que ayuda a emancipar a la mujer y a más o menos elevarla al mismo nivel del varón. ¿Eso qué significa? Que también incrementa un poco el consumo en el sector femenino. O sea, todo esto va afectando la mentalidad. Y una de las cosas que usted tiene que entender también es que y en muchos libros no lo mencionan, pero cuando hay guerras hay necesidad de también mantener a esos soldados ahí. Y esto lo hacían de ambos lados, los alemanes, los japoneses, los americanos, los ingleses, tomaban anfetaminas para mantenerse despiertos, para poder estar en el campo de batalla, porque ahí dormir era una cosa imposible. Entonces hay también un bastante consumo de droga, no tan descontrolado como ocurriría más adelante, pero ya comenzaba a infiltrarse la droga en la parte bélica. Y obviamente los soldados, cuando le daban su día de libertad para que fueran a descansar, iban generalmente a ciudades y ¿qué hacían? A emborracharse. O sea, hay todo un consumo. Entonces, todo esto viene asociado. Las guerras, Hollywood, todo esto tiene usted que entender que es parte de esta cultura. Es una cultura de consumerismo, pero es una cultura de diversión, en la que la diversión es sumamente importante. Y la busca la gente en lo que sea. Y en lo que sea es, como les comentaba, el consumo de alcohol incrementa, el consumo de drogas incrementa. Ya hemos terminado la Segunda Guerra Mundial y ya estamos entrando en los años 50. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video, porque ahora ya viene un cambio muy interesante del uso de la droga y la influencia aquí en Estados Unidos. Amigos, amigas, un gusto saludarlos. Si no se han inscrito, los invito. Comentarios son bienvenidos y nos vemos en el próximo video.